Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. El 19 de marzo de 2003, el ejército de Estados Unidos comenzó la invasión de Irak para derrotar a Saddam Hussein. El presidente George Bush acusaba al país árabe de estar en posesión de armas de destrucción masiva y, pese a que este conflicto generó protestas en todo el mundo, nada evitó la intervención militar, que no salió como estaba prevista. Acarreó miles de muertes y una ocupación de 8 años que no logró transformar Irak en una democracia prooccidental y tampoco encontraron las cabezas nucleares que estaban buscando. El descrédito fue similar al de la guerra de Vietnam y muchos artistas de fama mundial compusieron canciones en contra de la guerra, siendo una de las más conocidas Biop, del grupo estadounidense System of a Down. Así que por eso he elegido este grupo como banda sonora del episodio histórico que vamos a abordar hoy en el canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que tratamos de exprimir toda la historia que podemos encontrar en productos de la cultura popular. Hoy una de las canciones que más fuerte sonaron en 2004, Biop de System of a Down. Que, como sabrás, tú que tienes buen gusto, System of a Down es un grupazo. Es una canción que nos puede ayudar a entender cómo estaban las cosas allá por el 2004 y este evento histórico que, bueno, ayudó a configurar el mundo tal y como es hoy. Pero como puede ser un tema un poco denso, ya que implica, bueno, geopolítica, un poco de sociedad e historia, que yo entiendo que puede ser denso, pues mejor acompañarlo con una muy buena banda sonora, una buena canción. Como siempre, antes de empezar con la historia de hoy, hablamos un poquito de la canción elegida que nos lleva al tema. System of a Down es un grupo que ya hemos traído algunas veces al canal y no es para menos, porque el hecho de que sean tan reivindicativos nos ayuda a conocer ciertos momentos de nuestra historia. En este caso, en 2004, el grupo publicó un single para su disco Mesmerize, en el que se posicionaron en contra de la intervención militar en Medio Oriente con esta canción titulada Biop. Biop, en este caso, significa Bring Your Own Bombs, trae tus propias bombas. Esto es una referencia a una frase que se escribía en los mensajes de texto, Biop, que es Bring Your Own Booze, trae tu propia bebida. Es decir, cuando estás montando una fiesta, pues bueno, tráete tu alcohol, que no voy a pagar el alcohol para todos, ¿no? Tráete tú un poquito. Bueno, pues en este caso la fiesta es invadir un país. Ya habían criticado la intervención militar con el vídeo Boom, correspondiente a su anterior disco. Vídeo que, por cierto, fue dirigido por Michael Moore, el polémico documentalista estadounidense, crítico con la mentalidad de su propio país y autor del famoso Bowling for Columbine o Fahrenheit 9/11. Él también dirigió el videoclip Sleep Now in the Fire de Rage Against the Machine, grupo también muy anti-establishment. Un apartado de este documental fue el que inspiró, en parte, el concepto de la canción, y es que critican la gran cantidad de fallecidos en el ejército de Estados Unidos que provenían de zonas pobres de Estados Unidos, que se habían alistado al ejército como única alternativa a tener un trabajo bien pagado. Biop es el Fortunate Son de System of a Down. Por eso este videoclip salen soldados con máscaras, como lobotomizados, marchando sin pensar y con palabras en sus cascos como obedecer y comprar. Muy orwelliano todo. En fin, dicho esto, ya tenemos la banda sonora perfecta para hablar de la guerra de Irak. Como todo gran conflicto, las raíces son mucho más profundas de lo que podemos intuir en un primer lugar. La invasión iraquí de Kuwait en 1990 terminó con la derrota de Irak ante una coalición liderada por Estados Unidos en la conocida Guerra del Golfo Pérsico. Esta guerra es larga de explicar y podría llevar otro vídeo hablando incluso del genocidio kurdo por parte de Irak, los bombardeos de civiles por parte de la coalición amparada por las Naciones Unidas y finalmente la derrota de Saddam Hussein, que entonces comandaba uno de los ejércitos más importantes del mundo. El dictador, por tanto, quedó al mando, reprimiendo muy duramente muchas minorías del país y con un gran bloqueo internacional. Y aquí viene uno de los puntos claves para entender la guerra. Debido a esta situación, pues la ONU estableció muchos bloqueos económicos
para que Irak no desarrollase más armamento o armas biológicas que habían usado contra los kurdos o armas prohibidas por la ONU o directamente material nuclear. Además de prohibirlo, pues con bloqueos económicos que dificultasen la creación de este tipo de material, también iba a haber inspecciones, iban a mandar inspectores internacionales que viesen qué es lo que estaba pasando en Irak. Pero en 1998, tras que el presidente Bill Clinton ordenase bombardear instalaciones militares iraquíes sospechosas de construir este material, Saddam Hussein prohibió el paso a los inspectores. O sea, me atacáis el país, no me dejáis matar a quien quiero, me hacéis perder el país y encima me estáis bloqueando económicamente y además me mandáis ataques... pues meteos vuestros inspectores por el culo, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Más o menos esto es lo que pensaba Saddam Hussein. Y así llegamos al 11 de septiembre de 2001, que recordarás porque fue el día en el que el grupo Mojinos Escocidos fueron número 1 de ventas en España con su disco Las margaritas son flores del campo. Algo que, por lo que sea, no se mencionó en las noticias porque este hecho, que es bastante importante en la historia nacional, quedó eclipsado por otra cosilla que pasó, que al parecer era más importante a nivel internacional. Los atentados del 11S, donde murieron casi 3.000 personas, activaron la maquinaria bélica de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, George Bush, argumentó que la vulnerabilidad de Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 podía verse incrementada debido a la supuesta posesión y fabricación continua de armas de destrucción masiva por parte de Irak. Además decía que el 11S e Irak estaban conectados. Decía que Saddam Hussein y Osama Bin Laden estaban conectados, porque los dos eran árabes. Y todo el mundo sabe que todos los árabes del mundo están conectados en una mente colmena que planea ataques terroristas. No sé qué pasaba por su cabeza, pero bueno, él decía que estaban conectados. La única conexión que tenían era que los dos antes habían sido aliados de Estados Unidos. Bush acusaba al país de financiar el terrorismo a través de organizaciones integristas islámicas como Al-Qaeda, y de paso esta invasión traería una democracia occidental a la zona. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction. And all nations should know America will do what is necessary. De hecho, dio un ultimátum a Irak diciendo que o admitía inspectores y todas las resoluciones internacionales o les invadía. Irak admitió las resoluciones y bueno, aún así dijeron que Irak obstaculizaba las inspecciones, así que iban a invadir. Bush declaró el fin de la diplomacia y emitió un comunicado diciendo que o Saddam Hussein abandonaba el país en 48 horas o comenzaría una invasión. A Saddam Hussein pues no le dio tiempo a huir del país, porque en 48 horas mudarte de país es muy complicado, entre que haces las maletas, pones todo en cajas, lo llevas al coche, tienes que llamar amigos para que te lleven las cajas, es un jaleo. Vamos, que Saddam Hussein no tenía intención de irse. Los líderes de Francia, Alemania y Rusia y otros países se opusieron a esta preparación de la guerra, pero Estados Unidos montó una coalición que incluía el apoyo de 31 países, donde podemos encontrar, por ejemplo, Australia, Japón, Polonia, Italia, Nicaragua, El Salvador y España. Que ya me dirás qué pintaba alguna de esta gente por ahí, pero bueno, ya sabemos cómo funciona la diplomacia en la geopolítica internacional. Así se dio la famosa foto del trío de las Azores, en la que el primer ministro de España, José María Aznar, se codeaba con el presidente de Estados Unidos, George Bush, y el Prime Minister, Tony Blair. Y esto tendría sus consecuencias en el futuro. Se montaron manifestaciones en todo el mundo, batiendo el récord Guinness de asistencia a protestas, pero eso no evitó que el 20 de marzo de 2003 comenzase la invasión ante la negativa de Saddam de abandonar Irak. La guerra era tremendamente impopular. El 63% de los estadounidenses, abogaba por solucionar las diferencias con Irak de forma diplomática. En el resto de los países, en el caso de España, por ejemplo, era el 90% de la gente estaba en contra de la intervención en Irak. Pero bueno, la guerra empezó. También hay que decir que aunque mucha gente piense que solo los sectores más conservadores estaban a favor de la guerra, tampoco es así. Mucha gente de estos sectores estaba en contra de la intervención militar y gente de los sectores progresistas estaban, aberrados por las constantes vulneraciones de los derechos humanos de Saddam Hussein en Irak, así que aceptaron esta invasión a regañadientes. La invasión fue relativamente rápida para lo que es un país grande como es Irak.
Las fuerzas iraquíes no causaron muchas bajas y además tampoco aplicaron la táctica de tierra quemada tal y como se esperaba. La mayor resistencia la ofrecieron los conocidos como los fedayines de Saddam, es decir, los afines a su partido, y grupos paramilitares irregulares. Tras un avance rápido llegaron a la capital, Bagdad, que cayó el 12 de abril tras 11 días de combates. Al mismo tiempo, fuerzas británicas aseguraban otras ciudades importantes. Estados Unidos declaró el fin de los grandes combates el 1 de mayo. Pero, aunque no lo parezca, esto no había hecho nada más que empezar. A medida que avanzaban, capturaron algunos de la denominada baraja de cartas, es decir, 40 líderes iraquíes que debían ser capturados. Por ejemplo, los hijos de Saddam Hussein, que fueron figuras centrales de todos los excesos de su gobierno y que murieron en un tiroteo en esos meses. El as de picas era Saddam Hussein, que fue capturado el 13 de diciembre de 2003 tras encontrarle escondido en un zulo de una residencia privada, no una de sus grandes mansiones que tenía repartidas por todo Irak, por cierto, donde en muchas de ellas encontraron la discografía de Julio Iglesias, que le gustaba mucho a Saddam Hussein. Saddam Hussein, tras 3 años en prisión, fue juzgado por un gobierno provisional que le declaró culpable de crímenes contra la humanidad y fue ahorcado el 30 de diciembre de 2006. A estas alturas, gran parte de la administración Bush admitía que los motivos y los argumentos que tenían a favor de la invasión estaban basados en su mayoría en informaciones falsas o incorrectas. Sorpresón que nadie veía venir. Comenzó entonces un periodo de ocupación que debía acabar con el caos y la ola de saqueos provocado por líderes locales, llegando incluso a considerarse que Irak estaba en guerra civil. Además, hubo focos de resistencia especialmente conflictivos, como las 2 batallas de Faluya. Las bajas de la coalición habían sido escasas en el combate inicial en 2003, con alrededor de 150 muertes al 1 de mayo, ese día que habían terminado los grandes combates, dijeron. Sin embargo, las muertes de tropas estadounidenses se dispararon a partir de entonces, llegando a 4.500 a lo largo de toda la ocupación, que acabó en 2011. Las bajas de civiles hasta 2006 se estimaban entre 50.000 y 650.000, depende a quién preguntes, pero está claro que son muchas. Aprovechando además el desconcierto, líderes chiitas, que habían sido desterrados de su país, empezaron a traer milicias y efectivos para tratar de imponer su ideología, o en algunas regiones de Irak enfrentándose también a los sunitas. O sea, un jaleo impresionante con diferentes fuerzas, algunos intentando mantener el socialismo árabe que mantenía Saddam Hussein, otros diciendo, pues igual habría que hacer caso a los Estados Unidos, luego muchísimos líderes locales de un país tan grande dividido, y luego gente intentando poner un régimen islamista. Bueno, un jaleo. Y la ocupación, bueno, pues también se vio rodeada de muchas polémicas. Believes that the US can go to war at any time against any nation. What moral or legal obligation could our government raise if another country chose to do the same thing? Surgieron voces críticas contra la administración Bush por lo que percibían un mal manejo de la ocupación de Irak. También están las filtraciones a la prensa en la que se veía a soldados estadounidenses torturando y abusando y humillando a prisioneros iraquíes, lo que dañó aún más la opinión mundial sobre Estados Unidos. Por cierto, también se filtró que en Guantánamo, la prisión que Estados Unidos tiene en Cuba, famosa por tener el mismo respeto por los derechos humanos que Harvey Weinstein por las mujeres, torturaba a los presos sometiéndoles a largas jornadas sin descanso con música rock y metal a todo volumen, lo que hizo que grupos como Metallica, Rage Against the Machine o The Offspring o Bruce Springsteen pues dijesen, por favor, dejad de torturar a presos con nuestra música no está para eso. También es verdad que hubo grupos como Demon Hunter, grupos de metal también, que dijeron, oye, que si estos grupos no quieren, que sepáis que a mí sí me mola este rollo, podéis usar mi música para torturar presos. Además, no había rastro de las armas de destrucción masiva que estaban buscando. La oposición siguió aumentando y países como España se salieron de la coalición mandando sus tropas a casa, aunque con 13 militares fallecidos de los 2.600 militares que participaron. Hubo otra gran polémica también en 2007. System of a Down tocó esta canción en el Late Night Saturday Night y el guitarrista Daron Malakian gritó "Fuck yeah" en antena, lo que causó mucho revuelo por decir esa palabra tan bestia. Otra polémica es que un periodista iraquí lanzó sus zapatos al presidente de Estados Unidos en una rueda de prensa y lo hizo, como un acto de protesta por la invasión, lo que le hizo acabar 9 meses en prisión. George Bush abogaba, sin embargo, por mandar más tropas y, la situación parecía un poco más controlada, tampoco mucho, en 2008.
Fue en ese año cuando el gobierno provisional de Irak y Estados Unidos, firmaron una hoja de ruta para que Estados Unidos, abandonase ya Irak y se volviese a casa eventualmente. Esto pasó en 2010, tras que el nuevo presidente Barack Obama ordenase el fin de la ocupación, también porque entonces ya había un gran descrédito en Estados Unidos. Esto también fue motivado por la famosa filtración de Wikileaks en 2010, en la que se publicaron 400.000 documentos secretos del ejército de Estados Unidos, donde quedó en evidencia que el gobierno sabía que las cifras de bajas civiles eran muy superiores a lo admitido y que la tortura fue una herramienta habitual por parte de las tropas invasoras. Y también cosas como que Irán financiaba a milicias chiitas para crear injerencias políticas afines a sus ideas. O sea que sí, las tropas de ahí ya querían irse, la opinión pública había estado generalmente en contra, así que, pues sí, se largaron de ahí. Tras eso, el país quedó abierto al terrorismo fundamentalista, que en un futuro acabó siendo el Estado Islámico y controló gran parte de Irak. ISIL is a direct outgrowth of Al-Qaeda in Iraq that grew out of our invasion, which is an example of unintended consequence. Los grupos insurgentes siguen naciendo de tiempo en tiempo para intentar derrotar al ejército iraquí, que trata de defender un Estado muy débil, con una pobreza extrema en muchos casos. Además, si no contamos los miles de civiles muertos, también hay que añadir que el caos acabó con una enorme parte del patrimonio cultural de Irak que fue saqueado y destruido. Que sí, yo entiendo que esto es lo de menos, pero aquí nos gusta la historia y es una pena que uno de los países que alberga una de las civilizaciones más antiguas de nuestra historia, pues haya acabado así, ¿no? Y sí, técnicamente la guerra acabó tras la ocupación en 2003, eso decían, tras la ocupación, después de que se fuesen en 2010, pero ¿cómo está Irak desde entonces? ¿Has oído hablar de Irak en los medios? ¿Te suena? ¿Los medios hablan de esto? Pues sí, en 2022, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el expresidente George Bush se pronunció al respecto. And the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of of Ukraine. Iraq, too. Anyway, 75. A día de hoy, Irak es un desastre, es muy inestable y es un gobierno muy débil que apenas puede controlar las regiones que han quedado sumidas en la pobreza. ¿Por qué fue el motivo real de la invasión? Hay diferentes interpretaciones. Algunos dicen, de haber ganado y de haber establecido ahí una democracia occidental, a lo mejor habrían podido tener explotaciones petroleras que beneficiasen a Estados Unidos, pero lo cierto es que muchos pozos petrolíferos, ese gobierno provisional con Estados Unidos, se lo cedieron a Rusia y a China, o por lo menos en control a algunas empresas. Así que no está claro del todo. Tampoco han encontrado las bombas de destrucción masiva todavía y a lo mejor fue por demostrar al mundo que la administración Bush era fuerte y poderosa después de esa debilidad mostrada tras el 11S. ¿Tú qué piensas? ¿Recuerdas aquellos años? ¿Estuviste en la manifestación del no a la guerra en Madrid? Si fue así, oye, ¿por qué no me saludaste? Yo estuve por ahí. ¿Te ha gustado este vídeo? Pues apóyame en Patreon, porque hablamos de historia gracias a canciones, como es este caso, pero también con cine, con videojuegos, con series, con todas esas cosas que nos gustan. También me puedes seguir en Twitch, en mis directos, en las redes sociales también para ver qué se cuece en el canal y puedes compartir este vídeo con gente que sepas que, que le gusta la historia reciente, con gente que sepas que le gusta este grupo, con alguien que haya encontrado esas armas de que se estaban buscando, porque, no sé, ¿alguien sigue buscándolas? Muchas gracias a todos los Patreons, muchas gracias a los Patreons que veis en pantalla. Ellos son los que más esfuerzo hacen para mantener el canal a flote. Así que muchas gracias por ello, pero también podéis apoyar mi canal comprando mi novela La calle de las mentiras, disponible en amazon.es y .com, y mi libro de divulgación Cultura Geek.